Estamos ya. Hola Danilo. Hola Jaime, bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí estamos preparados para este primer encuentro emblemático de Tenemos que hablar de educación. Sí, saludar a todos y a todas que nos están viendo a través de las redes sociales de Elige Educar y de Tenemos que hablar de educación, a toda la gente que nos escribe por el chat de las distintas comunidades educativas a lo largo y ancho de Chile. Queremos darle la más cordial bienvenida a este espacio, al primero de los encuentros emblemáticos que vamos a estar desarrollando a través de Tenemos que hablar de educación. La idea es que cada una de las comunidades educativas pueda ir participando y reflexionando sobre lo que es el proceso educativo que hoy día tan atingente nos es en esta sociedad. Antes de comenzar, junto con darles la bienvenida, queremos contarles que Tenemos que hablar de educación ha estado trabajando durante este último año en un proceso inédito para la participación de las comunidades educativas a lo largo y ancho de Chile, en un contexto complejo, en un contexto de pandemia, en un contexto de estallido social, de cambio constitucional, donde también las comunidades educativas deben ser el pilar de transformación y de cambio de nuestro sistema educativo. Tenemos que hablar es una instancia que es convocada por Acción Colectiva, en la cual participan más de 20 instituciones de la sociedad civil y está organizando todo lo que es este proceso de Tenemos que hablar de educación. En el día de hoy vamos a abordar un elemento particular, los desafíos y sueños que tenemos frente a una educación inclusiva. Durante los últimos años hemos tenido ciertos marcos regulatorios, tenemos una ley de inclusión hoy día vigente e instalándose en cada una de las comunidades educativas, pero somos conscientes también que existen distintos desafíos para abordar en nuestro sistema. Por lo tanto, queremos hoy día profundizar en esas desigualdades, queremos profundizar en esos desafíos propios de una educación para lograr una educación equitativa, inclusiva y de calidad para el siglo XXI. Y para eso tenemos diversos actores que hoy día invitados que nos van a estar acompañando. ¿No es así, Jaime? Sí, así es. Una, una explicación específica de lo que implica Tenemos que hablar de educación antes que presentemos a nuestros invitados. Hay tres instancias específicas de participación. Una es una participación individual a través de la página de Tenemos que hablar de educación, donde la gente puede meterse a contestar una encuesta y dar su opinión sobre el sistema educativo chileno. No demora más allá de 5 o 10 minutos poder contestar esa encuesta y poder aportar con su opinión y sus propuestas de cambio para el sistema. Lo otro son los encuentros por establecimiento, en que, bueno, son alrededor de 150 encuentros a lo largo de Chile en distintas comunidades educativas que se están realizando. Y justamente los encuentros emblemáticos que ya son más temáticos con profesionales de la educación, expertos, académicos, etcétera, y este es el primero de ellos. Eso. Así es. Bueno, y recordarle también a todas las personas que nos siguen que todo este proceso de participación que se están desarrollando en estas tres instancias que Jaime mencionaba, van a concluir con la sistematización de todo este proceso, con los desafíos y propuestas que cada una de las comunidades educativas vayan desarrollando, y la idea es poder entregar todo este trabajo a las distintas autoridades del país para que se puedan construir políticas educativas más efectivas. Entregar esta documentación a los próximos constituyentes, a los próximos parlamentarios, a los próximos gobiernos, y que todo el trabajo que ha desarrollado Tenemos que hablar a lo largo de este tiempo pueda ser un pilar fundamental en la construcción de políticas educativas para nuestro país. Para quienes quieran informarse más sobre todo el proceso que se está desarrollando, pueden visitar la página web de Tenemos que hablar de educación.cl. Ahí pueden encontrar las distintas formas de participación, cómo convocar a sus comunidades educativas para que puedan desarrollar este trabajo y tener una coordinación y contacto directo con todo el equipo de Tenemos que hablar, quienes estarán apoyando el desarrollo de estas instancias de participación.
Sin más preámbulos, vamos a presentar a los invitados e invitadas del día de hoy. Quiero presentar a don Andrés Bernasconis, director del Centro de Justicia Vocacional de la Universidad Católica, que nos acompaña en esta tarde. También presentar a Sebastián Izquierdo, director ejecutivo de Horizontal, a don Pablo Valderrama, director ejecutivo de Idea País, a Manuel Santander, rector del Colegio La Fontaine, a Verónica López, directora del Centro de Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, y a Sandra Urrutia, directora ejecutiva de Fundación Santo Tomás. Agradecerles este espacio, agradecerles este tiempo para poder debatir y discutir en esta jornada sobre los desafíos y sueños de una educación más inclusiva para nuestro sistema educativo. Y antes de comenzar con la primera ronda de esta instancia de participación, contarles un poquito cómo se va a dividir esta jornada. Vamos a tener dos etapas principales. La primera, en donde vamos a dar a soñar esta educación inclusiva para nuestro sistema educativo. Aquí la idea es que ustedes puedan trabajar con base en un objetivo, y que de acuerdo a ese sueño que ustedes tienen para una educación inclusiva en nuestro país, puedan desarrollar sus ideas durante la conversación que vamos a tener en esta primera etapa, que tiene una duración de 30 minutos. En una segunda parte vamos a desarrollar un proceso de poder analizar la construcción de políticas educativas que han tenido nuestro país durante los últimos años. Aquí la idea es que podamos debatir y desarrollar qué aspectos mantendrían o cambiarían de la actual educación chilena y qué elementos modificarían. Entonces, acá vamos a navegar en un elemento mucho más concreto, mucho más directo de aquellos procesos y normativas que son necesarias de mantener o modificar para gestionar y desarrollar ese sueño que tenemos como de educación inclusiva. Así que, sin más preámbulos, luego de cada una de las etapas, Jaime Portales, que me acompaña en esta instancia, va a desarrollar una síntesis de las ideas que vamos a estar trabajando. La idea es que podamos ir logrando acuerdos y también registrando aquellos disensos que van apareciendo durante esta conversación, y Jaime nos va a apoyar en el desarrollo de ese trabajo. Bueno, así que junto con agradecerle este tiempo, vamos a comenzar entonces con esta primera etapa. Aquí, solo como preámbulo, mencionarles que la educación ha sido uno de los temas más recurrentes en la agenda pública durante los últimos años. El próximo año estamos a puerta de cumplir una década de las movilizaciones del 2011 que están en la palestra, la agenda pública, como uno de los temas más prioritarios a nivel nacional. Así lo podemos verificar en diversas encuestas de aquellos años, encuestas CEP y otras más que nos mencionan que la educación fue y es uno de los principales temas en discusión pública. Por lo tanto, hoy día también enfrentamos un momento histórico, una oportunidad también distinta, en donde la ciudadanía ha expresado de distintas maneras ese deseo y ansiedad de construir una sociedad distinta, con desafíos que debemos enfrentar como país, y por lo tanto también creemos que es momento de hablar de la educación que Chile necesita. Bueno, y en ese sentido queremos invitarlos e invitarlas a que puedan pensar cómo es la educación inclusiva que sueñan para el Chile de mañana, para este Chile del siglo XXI, y qué elementos son necesarios para construir esa educación que soñamos. Así que, si alguien quiere tomar la palabra, bienvenido sea, para que nos pueda dar su reflexión al respecto y poder comenzar el debate frente a este tema tan importante hoy en día. Hola, buenas tardes. Primero agradecerle a todos ustedes esta iniciativa, que tiene que ver, yo diría, con esta
tremenda oportunidad que nos está dando esta pandemia, que es abrir las escuelas. Hoy día estábamos acostumbrados a encerrarnos en nuestras aulas, encerrarnos en nuestras escuelas y a no mirar al vecino y no hacer comunidad. Y yo diría que hoy día lo primero es esto, esta posibilidad de conversar, de dialogar, de discutir, de poder intercambiar experiencias, aprendizaje. Yo creo que eso pienso que lo estamos aprovechando bien. En segundo lugar, cuando tú nos invitas a soñar la educación, yo recuerdo esta canción de Serrat, Deja de soñar, ¿cierto? Son locos bajitos, deja de soñar. Y al menos a mí, en mis tiempos, yo soy quizá uno de los veteranos que está en este conversatorio, nos decían, déjate de soñar, haz algo productivo. Y por lo tanto, yo diría que esa frase de algún modo acuña un cierto paradigma, un pilar básico cultural de nuestra sociedad, de soñar. Sin embargo, en educación, quien no sueña, no pareciera que no puede caminar. Y en ese sentido, esta invitación a soñar, yo diría que sí es algo tremendamente productivo. Y sobre todo a soñar, y cuando uno sueña, tiene que soñar en el mundo que se nos viene, en el mundo que se nos viene encima. Es un mundo, yo estoy pensando acá en el colegio, de las pequeñas que entraron a prekinder y que deberían salir el año 2035 o 2036 del colegio. ¿Qué voy a hacer estos 14 años? ¿Qué vamos a hacer esta comunidad educativa con estos niños en estos 14 años? ¿Qué les vamos a entregar para que su vida sea una vida próspera, feliz, aportadora, parte constructiva de esta sociedad? Entonces tenemos una tarea, yo diría, tremendamente compleja. Y al hablar, yo diría que la palabra que a mí me calza mucho, que no, si bien no es un adjetivo, pero sí, desde el punto de vista del sentido lingüístico hay que tomarlo, yo me quedo con la palabra transformación. La educación nuestra tiene que ir un proceso de transformación vital. Estamos en la oportunidad. Si no somos capaces de transformarlo ahora, si ya hoy día hay una brecha entre el desarrollo tecnológico, entre el desarrollo científico, cultural que hoy día tenemos, ya la escuela tiene una brecha frente a ese tremendo avance que hay ahí. Si no somos capaces de transformarnos, esa brecha va a aumentar y por lo tanto la escuela va a perder sentido. Y ahí es donde yo digo, bueno, una escuela no tiene, yo diría, es por esencia debería ser como centro formador democrático, como si lo estipulamos en nuestro proyecto. No se concibe que no sea inclusiva. No se concibe sin esta principal riqueza que es la diversidad. Y la mirada que vamos teniendo en este futuro es una inclusión de la diversidad que tiene que ver con una igualdad de derechos, que va más allá entonces a controlar a lo que fue una educación restringida, sino que una educación, colegios que se abren a esta diversidad, una diversidad que protege estos derechos, que los resguarda, que los amplía, que esos espacios de dignidad para todas las personas. Y por lo tanto, entonces, la inclusión nosotros la vivimos y la creemos dentro de lo que son los derechos humanos que tienen todas las personas. Yo diría que ahí iría mi primera parte en el sentido de lo que yo sueño y de lo que queremos alcanzar para el país y la premura que tenemos hoy día, de tremendo desafío que tenemos las comunidades educativas de poder subirnos a este tremendo cambio. Yo diría que no estamos viviendo una época de cambio, sino que es el cambio de época y yo creo que ahí nos cambia inmediatamente el futuro. Eso por ahora. Muchas gracias, Manuel, por tu reflexión. Danilo, a mí me gustaría aprovecharme de tomar la palabra y decir cómo soñamos la educación. Bueno, soñamos la educación primero con principios rectores de respeto, democracia, equidad. Soñamos una educación que reconoce al estudiante como único y lo valora en sus diferencias, pero cuando nos preguntamos qué incluimos o qué tipo de estudiantes incluimos, nosotros decimos a todos, porque todos son diferentes y todos tienen necesidades distintas. No solo a algunos que particularmente se les identifica de un modo u otro, sino que los reconocemos a todos como potenciadores. Entonces la escuela, a su vez, permite la socialización,
ya este proceso de integración global y además la individuación, donde el ser humano se desarrolla individualmente en un contexto con otro. Y en esa perspectiva, nosotros creemos que el rol de la familia es fundamental en la formación de esta comunidad, porque si no es como incluimos, pero incluimos ¿qué? Aquello que sí queremos, y nosotros decimos no, queremos incluirlos a todos, a la familia, a los profesores, a los asistentes de la educación, a los estudiantes, y que todos participen en este tipo de educación que queremos construir, y podríamos entonces definirla o clarificarla como una educación plena e integradora, donde se desarrollan todas las dimensiones de la persona. Dicho eso, entonces, no podríamos seleccionar algo como más importante que otro, sino que el rol de la escuela es desarrollar a este estudiante en su máxima expresión, no poniéndoles ningún techo, sino que permitirles a cada uno de ellos desarrollarse en cada dimensión. En esa perspectiva, entonces, creemos que estos principios inclusivos de presencia, aprendizaje y participación serían fundamentales. Eso. Muchas gracias, Sandra, por esa reflexión. ¿Alguien más le gustaría compartir este sueño del Chile más inclusivo a nivel del sistema educativo? A mí me gustaría decir algo. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y un placer compartir panel con mis, valga la redundancia, copanelistas. Es un poco distinto, creo que lo que se ha dicho, aunque tal vez tiene algo que ver con lo que decía Sandra, y que tiene que ver con entender qué es la educación, o volver a hacer una pregunta tan fundamental como qué es la educación. Y acá yo no me atrevo a hacer una definición. Nosotros en Idea País trabajamos temas de educación, pero no es nuestra especialidad. Y por lo tanto no me atrevo a dar una definición, pero sí una luz que me parece relevante, una subarista que tiene que ver con el papel o con la pregunta de a quién le corresponde la educación. Y yo soy de los que cree que la educación le corresponde, es un deber y al mismo tiempo un derecho, preferentemente a los padres. Entonces yo, a la pregunta de cuál es esa educación con la que sueño, yo creo que pasa esa pregunta por preguntarnos bien, bueno, ¿cuál es el papel que esperamos que cumplan los papás durante el proceso educativo? Y yo creo que hay obviamente una dimensión cultural que tiene que ver con esta pregunta, que es si los papás hoy están conscientes del papel que cumplen en eso y no simplemente una especie como de servicio que otorga el colegio. Pero también me hago preguntas por aspectos estructurales y no solamente culturales, digamos. La pregunta yo la deslizaría así: las estructuras educacionales hoy, y lo es como una pregunta, no estoy sugiriendo nada, las estructuras educacionales hoy están siendo capaces de captar este derecho y deber preferente de los padres. ¿Están las estructuras educacionales siendo capaces de incluir a los padres en el proceso educativo? Yo creo que la respuesta obviamente no es ni sí ni no. Obviamente estos son asuntos muy complejos y hay muchas realidades muy distintas, pero al menos me parece que por lo menos a mí mi sueño, digamos, pasa también por lograr responder bien esa pregunta e intentar o permitir que los padres asuman no solamente el punto de vista cultural, sino estructural, un rol preponderante en la educación de sus hijos, por supuesto, en colaboración con los colegios, en un trabajo mancomunado. Gracias, Pablo. Antes de continuar, queremos saludar a Verónica López, que se está integrando a este panel. Ella es parte del Centro de Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica, que nos va a estar acompañando. Así que gracias, Verónica, por sumarte a este espacio. Estamos reflexionando sobre la educación inclusiva que soñamos para este Chile del siglo XXI. Así que, Andrés, Verónica, no sé si alguno de ustedes quiere aportar en el debate con su reflexión. Ya, sigo yo, Danilo, entonces, muchas gracias a ti por la invitación. Es un gusto estar aquí reflexionando con todos los colegas y las colegas sobre la educación que queremos hacia el futuro. Una muy querida amiga y otra colega mía, Alejandra Arratia, que es la directora ejecutiva de Educación 2020, suele decir que ella se imagina... Andrés, perdimos a Andrés. Quedamos metidos con lo que iba a decir Lo Andrés. Justo cuando iba a decir. Cuando iba a decir, claro, el pic. Claro. Claro. Lo perdimos en su imaginación. Vamos a retomar el contacto con Andrés para que
nos pueda terminar esa reflexión. Ahí volví. Ahí sí, ahí te... Pero solo para crear suspenso, Andrés. es parte de la transmisión. Quedaste en el clímax de... El clímax. Justo. No, una educación humana es una educación, en primer lugar, que se reconoce como un derecho humano, que no es poca cosa en el ambiente intelectual y jurídico nuestro, en que la Constitución no define qué es el derecho a la educación. Lo único que define es que el derecho a la educación es la libertad de elección de los padres. Pero yo creo que más allá del plano jurídico, que es un tema que se va a abrir en la discusión constitucional sin duda, humana también significa cercana, acogedora, cálida, en un ambiente de no competencia, en un ambiente en que formamos a los estudiantes y las estudiantes para descubrir su humanidad y enriquecer a la humanidad. Entonces, a mí ese adjetivo, si hubiera que buscar uno solo, me parece que es suficientemente completo y generoso para los efectos de esta discusión. Gracias, Andrés. Sebastián, Verónica, si gustan compartir su reflexión. Sí. Verónica, ya, voy yo. ¿Me escuchas? Sí, sí. Saludar a todos los que nos están escuchando, a los que nos están acompañando hoy día en el panel, Andrés, Sandra, Manuel, Pablo, Verónica. Y muchas gracias, por supuesto, por la invitación. La verdad es que yo sueño con una educación integral y con un concepto muy relacionado también para la ciudadanía. Y obviamente que yo creo que los resultados del plebiscito, y Andrea algo nos adelantaba sobre la nueva constitución, lo que hemos vivido este último año producto del estallido social, a mí me parece que va mucho más allá de estos 30 pesos, estos 30 años, sino que más bien, a mi juicio, es posible como establecer que gran parte de los problemas que hemos vivido en Chile, que incluye incluso todas estas manifestaciones y también la cara negativa de estas actividades muy violentas que hemos vivido, tiene mucho que ver con haber descuidado el rol de la educación para los valores democráticos, de la tolerancia, el respeto por las diferencias, especialmente en una sociedad, a mi juicio, que es una sociedad, la chilena, muy plural, diversa, o sea, multipluricultural incluso, y sobre todo en el siglo XXI. Esto lo venimos observando quizá en una dimensión, a mi juicio, dolorosa. Uno se observa la cantidad de problemas que están en las comunidades educativas, el acoso escolar, como ha ido creciendo año a año. A mi juicio es que nos hemos concentrado en una dimensión muy acotada de lo que realmente significa aprender y enseñar para una vida mejor. Y cuando yo hablo de una educación integral para la ciudadanía, también me refiero a la equidad. Si bien todos debiéramos tener la oportunidad de recibir una educación de calidad, en efecto, de llegar a todos y los establecimientos educativos sean capaces también de poder adoptarse a una sociedad diversa, y esto es esencial para un sistema educativo. Una buena educación para un grupo, a mi juicio, no es una buena educación. Y por lo tanto ya empezar a pensar en todos los niños que están fuera del sistema y que en esta pandemia se han quedado fuera, me parece que es crucial. Entonces, yo sueño con una educación integral para la ciudadanía, pero con todos. Gracias. Gracias, Sebastián. Bueno, Verónica, nos falta tu reflexión, y junto con ella me quiero quedar también con lo que mencionaba Andrés Bernasconi sobre esta educación más humana, y también como proyectándose que como país vamos a estar viviendo no solo desde el ámbito electoral con un proceso constituyente. Tenemos 7 elecciones por delante y eso claramente marca la agenda y va a marcar la agenda en el ámbito educacional sin ninguna duda. Entonces, Verónica, invitarte a desarrollar tu argumento sobre la educación inclusiva que soñamos para este siglo siglo XXI, perdón, y invitar a Andrés también, si es que posteriormente puede desarrollar un poco más sobre lo que nos mencionaba de esta educación más humana también, y del proceso constituyente que tenemos a la vista y a puertas de este año. Verónica. Sí, muchas gracias también a ti, Danilo, a Liliana, a Jaime, la Fundación Súmate, que entiendo está organizando
esta conversación. Entiendo que la pregunta es ¿cómo es la educación inclusiva que soñamos? Y para eso hay que definir qué es la educación inclusiva. Por suerte ya hay bastante consenso internacional desde UNESCO, desde algunos autores claves como Tony Booth, Mel Ainscough, y en España Gerardo Cheita, que han ido trabajando conjuntamente además para definir que la educación inclusiva, primero es un proceso, no es una meta, no tiene un fin. Segundo, que se trata de permitir, en el fondo, estamos hablando con permitir de acceder, ¿no? De permitir el acceso, pero también con ello y luego de ello, la permanencia, la participación, los aprendizajes, la promoción y el egreso de todos los estudiantes, niños, niñas y adolescentes del sistema de educación regular, intentando que la mayor parte de ellos puedan estudiar en escuelas regulares para todos los niños, y teniendo como claro que para que eso ocurra, en realidad que para que eso ocurra, necesitamos varias cosas. Por una parte, entender que la educación es un derecho, y ahí estoy con Andrés, en el sentido de que efectivamente la Constitución hoy día lo que garantiza es el deber de los padres para educar a sus hijos, pero no el derecho, la educación como un derecho y el deber del Estado para hacerlo. Una educación inclusiva requiere de esas garantías de derecho universal. Y les pongo un ejemplo. Hoy día estuve en una conversación parecida a esta en la Universidad de Chile, en el Centro de Sistemas Públicos, respecto de las tecnologías universales de acceso a la educación, que se suelen entender como las tecnologías para la inclusión de niños en situación de discapacidad. Entonces yo levantaba la pregunta de ¿por qué pensamos que las TUAE, esas tecnologías, son solo para discapacidad? Porque si tuviéramos una amplitud de miras, entonces entendemos que la situación que nos ha llevado hoy día con la brecha digital que tenemos es consecuencia de una política que no existe en Chile, ¿cierto?, de acceso universal a las tecnologías. Si la tuviéramos, como por ejemplo, y ahí mostraban en los casos de Portugal, Uruguay, que avanzaron desde una lógica de diseños universales para el aprendizaje, los DUA, que hoy día en Chile sí existe una normativa para eso, pero con ese enfoque de inclusión, que es un enfoque amplio, que en el fondo dice que tenemos que preocuparnos de la inclusión no solo de los estudiantes con discapacidad y no solo de los estudiantes pobres, porque los marcadores sociales que hacen que las personas se sientan discriminadas van cambiando con el tiempo, y por lo tanto es necesario crear sistemas de apoyo que garanticen los derechos de todos los niños y adolescentes, y en la medida en que vamos haciendo eso, vamos con ellos pudiendo ajustar y adaptar, por ejemplo, en el caso de las tecnologías, los dispositivos para los niños en situación de discapacidad. Algo parecido ocurre para el caso de los estudiantes que van quedando fuera, ¿cierto?, rezagados del sistema escolar. Gracias, Verónica. Andrés, si pudieras complementar lo que estabas desarrollando en una primera instancia sobre esta educación más humana y cómo se desarrolla también esto, cómo se involucra con el proceso constituyente que tú mencionabas en un inicio. Sí, Danilo. Mira, lo que ocurre es que hay que recordar que la Constitución que nos rige fue redactada en una época en que todavía no ocurría un cambio de paradigma muy importante, como fue la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Porque los niños hasta hace no tanto tiempo, hasta 1990, se concebían como una especie de sujeto pasivo de la acción de terceros, de los padres, del Estado, de las instituciones que actúan sobre ellos en reemplazo de los padres, tipo Sename. Entonces, hemos estado viviendo, por lo menos en mi generación, yo que soy un poco más viejo que todos los demás que están acá, quizás con el rector Manuel andamos por ahí en la misma generación. A nosotros nos tocó vivir ese cambio de paradigma, que pone a los niños como sujeto de derecho. Entonces, el punto del derecho a la educación no se agota en el derecho de los padres a elegir la educación de los hijos. Ese es un elemento, sin duda, también es un elemento que está en los tratados internacionales de derechos humanos, no lo vamos a desconocer. Pero hay toda una dimensión que nosotros hemos trabajado poco respecto a en qué consiste el derecho de los niños a una educación. Y una educación de calidad, y una educación no discriminatoria, y una educación segura.
Entonces vuelvo a mi punto original. Todo eso me parece a mí que se engloba de manera bastante completa a través del concepto de una educación humana como adjetivo. Ustedes nos pedían que eligiéramos un adjetivo, bueno, es el que yo propongo, que tiene todos estos elementos, pero además nos plantean más allá de la cuestión, digamos, de la Constitución, en un horizonte de perspectiva que tiene que ver con los fines de la educación. La educación, el gran proyecto humanista de la Ilustración para adelante, es un proyecto liberador, es un proyecto en que no se trata de educar gente para el mercado de trabajo. Por supuesto que la gente tiene que poder luego acceder a un trabajo y de esa forma vivir, pero va mucho más allá que eso. Entonces, la teoría del capital humano se queda chica y nosotros generalmente estamos pensando también en otros conceptos de formación. Ya decía Sebastián, formación para la ciudadanía, para las nuevas competencias, decía Manuel del siglo XXI. O sea, hay todo un repertorio de saber hacer que hoy día no conocemos y que es lo que van a enfrentar los estudiantes tuyos, Manuel, que están entrando ahora a pre-kinder, que van a salir en 16 años más, 15 años más, que son un completo misterio. Entonces, ese concepto, digamos, tradicional del humanismo me parece a mí es uno que permite reivindicar mucho de este concepto, es que yo sé que es antiguo, así que discúlpenme, pero de la vida examinada, la vida que vale la pena vivir, la vida sobre la cual uno tiene control, la vida sobre la cual uno ha podido desarrollar un proyecto, ¿no? Y no vive al vaivén de las olas de lo que sea, del mercado o del, no sé, distintas fuerzas que van moviendo el botecito de papel que va circulando sin ninguna ruta, sin ningún motor. Yo creo que no es eso lo que esperamos. Nosotros esperamos que los estudiantes puedan, a través de los procesos educativos, que además van a durar toda la vida, reforzar el control que tienen sobre su propia vida y sobre la vida de su familia y de su entorno, de sus comunidades. Gracias, Andrés. Bueno, comentarles que el chat de los de quienes nos están viendo está bastante activo. Contarles que hay una gran mayoría que concuerda con que los primeros educadores parten en la familia como un pilar fundamental dentro de lo que es tanto el sistema educativo, pero también como el elemento del primer educador. Y ahí también dentro de los comentarios se genera el debate y la disyuntiva de, bueno, cuáles son los espacios o también las condiciones para que las familias puedan desarrollar como esa labor educativa. O sea, hoy día Chile es uno de los países que tiene la jornada laboral más extensa de los países de la OCDE. Quizá hay una serie de elementos que tanto la UNESCO como UNICEF han estado trabajando como en el desarrollo de la importancia de las familias en el ámbito educativo, que ahí no existe duda al respecto, pero quizás nuestra labor y el desarrollo también de una mirada país está en las condiciones que podemos brindar a las familias para el involucramiento en el desarrollo educativo de niñas y jóvenes. Así que un amplio debate que se está desarrollando en el chat en estos momentos. Contarles que Jaime ahora nos va a sintetizar este primer panel con las principales ideas que se han trabajado durante esta primera media hora y posteriormente vamos a seguir con el segundo panel de conversación dirigido a los elementos que deseamos cambiar o mantener del actual sistema educativo. Jaime, por favor. Sí, claro. Bueno, frente a la pregunta, ¿cómo es la educación inclusiva que soñamos para Chile, ¿no? Han salido ideas bastante interesantes, algunas que convergen y otras que divergen, ¿no? La primera idea es que necesitamos una educación para el siglo XXI en un cambio de época, y en un cambio de época bastante convulsionado y en un contexto, agregaría yo, de pandemia, que nos hace cuestionar las prácticas educativas que hemos tenido en el último tiempo y nos llama a modificar ciertas conductas, ciertas prácticas organizacionales, personales, etc. Después tenemos la idea de la necesidad de entender la educación inclusiva como una educación plena e integral para todas y todos los estudiantes, que valora el respeto, la tolerancia, la convivencia con otros, que se construye en diversidad. Y tenemos esta idea de que esto se logra a través de formación ciudadana, formación para el desarrollo humano, una formación más holística,
que no solo se sitúa en lo instrumental, sino que considerando lo instrumental se abre a otras dimensiones del ser humano y de los estudiantes. Eso por una parte. Y otra discusión interesante es la educación como derecho, ¿no? Entonces algunos planteaban acá la educación como derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos y a poder desarrollar esa educación como un elemento importante a considerar. Y lo otro es la educación como un derecho humano, ¿no? Donde los niños, niñas y jóvenes también son considerados sujetos de derecho. Y a partir de la Convención de los Niños, de la Convención de los Derechos del Niño en 1990, se conforma una nueva realidad, ¿no? Que no solo tiene que ver con el derecho de las familias a poder determinar una determinada educación, sino que cómo conjugar eso con la propia autonomía progresiva de los niños, niñas y jóvenes, y cómo también el Estado tiene el deber de garantizar el derecho a la educación de todas y todos. Y una educación que es integral, una educación que forma no solo para el trabajo, sino que también para la ciudadanía, para la convivencia. Ahí diría yo que están los puntos centrales de esta primera parte. Si alguien tiene algún reparo o algo que le gustaría agregar, es el momento para hacerlo. Dale nomás, de ahí voy yo. Lo que en relación a esa síntesis que se hizo Jaime, yo trabajo en temas de convivencia escolar, que es pariente hermano con desarrollo socioemocional. Y ahí lo que generalmente decimos, porque así lo va mostrando la literatura y la experiencia de trabajo con la escuela, es que la convivencia escolar, el desarrollo socioemocional, digamos lo que llamamos la formación integral, es tanto un medio como un fin. Es un medio para lograr mejores aprendizajes y también es un medio para lograr que los niños se queden en la escuela y que puedan disfrutar más y participar mejor. O sea, en general, las razones que hacen que los niños se vayan de sus salas de clase, pues porque los echan, y ellos muchas veces se refieren como a la exclusión, de sentirse discriminados, de que los dejaron fuera del paseo escolar o que no los permitieron estar porque los mandaron a la inspectoría, o por otra parte porque se han sentido discriminados y un poco, entre comillas, solitos se van, a pesar de que en realidad las teorías muestran que es el sistema que los va empujando. Entonces, sí es un medio para lograr las fines de inclusión, pero a su vez es un fin en sí mismo, porque si la educación es un derecho porque la inclusión social lo es. Entonces, en la medida en que podamos tener ciudadanos más informados, partícipes y agentes activos de tomar las decisiones que competen en su vida, y en la medida en que la educación puede lograr que los niños adolescentes puedan ver en la educación como algo que tenga mucho que ver con su proyecto de vida y no le dejen de perder el sentido, porque también los niños se van cuando le pierden sentido al para qué estar en la escuela. Es ahí cuando la educación se transforma en un fin en sí mismo, y las competencias socioemocionales de las cuales nos habla el Banco Mundial. Todo eso, si ustedes se fijan, hay un lenguaje que nos habla de lo humano, del desarrollo integral como medio para un fin mayor, que sería como un rendimiento cognitivo, que sí es importante, pero no es el fin último, que puede muy bien entenderse como el bienestar de los niños y de las comunidades escolares. Mira, sobre lo que está diciendo Verónica, yo quisiera también adherirme, ¿ah? Creo yo que la causa principal, el tema principal que tenemos es que los chiquillos no le encuentran mucho sentido al sistema educacional. Si los niños se excluyen porque no tiene sentido venir al colegio. Sienten que están perdiendo años preciosos de sus vidas, muchas veces en el colegio. Y eso es el primer desafío es reencontrarnos con la persona, como se ha dicho aquí, esta educación humanista, es reencontrarse con la tarea de la persona. ¿Quiénes son ellos mismos? ¿Cómo se descubren ellos mismos? ¿Cómo el colegio les facilita este proceso de descubrimiento personal que les permite levantar su proyecto propio de construcción de su vida, de cómo ellos pueden aportar al desarrollo de ellos y al desarrollo de su entorno? Y cuando la escuela le entrega esa herramienta, porque la escuela es una herramienta, yo no creo que es un fin, la escuela es un medio para que este chiquillo, para que esta chiquilla logre ese desarrollo pleno, pueda entonces sentirse dueño de su vida y poder participar. Lo otro yo diría que cuando nos confundimos,
nos enredamos en las escuelas creyendo que metiéndole todo el currículum a los chiquillos en la cabeza, obviamente, un currículum frío que muchas veces es tremendamente, siendo muy bueno en el actual que tenemos, pero que hay que trabajarlo como lo hemos trabajado ahora, cuando los colegios hemos tenido la flexibilidad y la libertad para poder flexibilizar y ver los objetivos principales más relevantes y de acuerdo a lo que están viviendo en sus comunidades, en sus familias, y sin lugar a duda que el aprendizaje se torna una aventura, como todas las aventuras de aprender que tenemos los seres humanos, tremendamente interesantes. Y aquí sobre la discusión de los padres, yo si bien comparto que los padres son los primeros educadores, pero también los padres muchas veces no tienen esta posibilidad de elegir. Yo estoy en un colegio particular pagado. Los colegios particulares pagados, estamos viviendo una crisis tremenda. Tremenda estamos viviendo. Pero la principal crisis es que nos invisibiliza el sistema. Nosotros creemos en una educación nacional. En una educación nacional y todas las políticas actuales que hay en educación están dirigidas, y muy bien dirigidas, y yo estoy absolutamente de acuerdo, y ojalá sea el énfasis, hacia la educación pública. Pero hay un 7-8% que somos la población escolar pagada, que está muy invisibilizado hoy día, y eso hace entonces que se segreguen. Y esta segregación que hacen nuestros colegios se aíslan del mundo y se aíslan en estas 3 comunas famosas. Entonces la vida no nos pasa. Entonces el Estado hoy día no tiene ni una política. Hoy día, si ustedes revisan, todas las instrucciones ministeriales están dirigidas hacia el sector público, ya sea al sector municipal o al sector subvencionado. Pero el sector particular lo han dejado solo, a la deriva, y por lo tanto se han ido estratificando y se han ido encerrando en sí mismos, y por lo tanto de ahí donde sale la mayoría de los líderes hoy día sociales, culturales, políticos, económicos, están viviendo una realidad que no es la realidad del 80% del país. Y ese desafío tenemos los colegios particulares hoy día de hacernos visibles y de ver que nuestros estudiantes sí vivan ese 80% que vivía el país. Y yo creo que en esa tarea todo el debate constitucional hace que la educación hoy día se parta con una idea de educación nacional. Una educación nacional que no puede segregar y dejar aislado a este 7% invisibilizado, que hagan lo que quieran. Porque eso lleva a este desconocimiento que tienen de esta tremenda realidad que vive hoy día y trágica realidad que viven millones de chilenos. Eso quería yo decir. Gracias, Manuel. Pablo, tenías la palabra y terminamos contigo para la segunda parte. Quiero precisar algo que me parece relevante, que es que la frase el derecho y deber preferente de los padres, yo creo que por buenas o malas razones se entiende únicamente como la posibilidad de los padres de elegir un establecimiento educacional. Y eso pareciera ser como una especie de, así como usted puede ir al supermercado y comprarse un Chocapic o un Zucarita, bueno, usted también puede elegir el colegio al que quiere meter a su hijo. Y en esos términos planteados me parece que es como una especie de, como lo hablan plantear así a propósito, como una neoliberalización de esa idea del derecho de deber preferente de los padres. Pero cuando uno yo creo que se toma bien en serio esa frase, antes que ver con la posibilidad de elegir un colegio, lo que se está diciendo es resguardar la posibilidad de que la familia como primera educadora tenga la posibilidad y el deber al mismo tiempo de educar en torno a sus propios valores sin que otros se inmiscuyen en eso. Como consecuencia puede seguirse el tema de la libertad de elegir un colegio, pero antes que eso, y más importante, tiene que ver con lo que yo creo que estoy diciendo ahora. Y ese matiz, que puede ser como muy abstracto, teórico, yo creo que puede tener implicancias bien importantes en varias discusiones que están hoy día en el Congreso, que son relevantes. Y lo segundo que quería decir, Danilo, tiene que ver con algo con lo que yo creo que estamos de acuerdo acá, pero el lenguaje con el que uno interviene políticamente ha tendido a expresarse en términos de derechos. Entonces, yo esto lo digo como alguien que ha tenido formación jurídica, y por eso me llama la atención, porque cuando uno dice yo tengo derecho a, no es solamente, uno no está diciendo solamente yo debo tener la posibilidad de recibir algo, sino estoy diciendo que hay un sujeto pasivo de una obligación de la cual yo soy beneficiario. Y son dos cosas distintas, porque los derechos sociales, si es que son la pregunta sobre debiesen tener las personas las condiciones materiales y espirituales para desarrollarse lo más plenamente posible, yo creo que estamos todos de acuerdo. Pero hay varios instrumentos con los cuales uno puede satisfacer esa pretensión, y uno de esos es el derecho.
Entonces, yo, por ejemplo, leyendo la Constitución actual, vigente hasta todavía, digamos, efectivamente, habla del derecho a la educación, luego habla sobre el derecho de vivir frente a los padres, y después establece unas obligaciones del Estado, que es proveer la educación parvularia gratuitamente, el tema de la la obligatoriedad de la educación escolar. Entonces, ahí uno se puede hacer una pregunta, ¿hay ahí un derecho o no? Bueno, depende como usted lo entienda, porque si el derecho lo entiende como el tener espacio o tener la posibilidad de acceder a algo, yo creo que sí está. Pero si el derecho está tan entendido como en términos estrictos, digamos, como que existe un sujeto obligado frente a una determinada prestación de la cual yo soy beneficiario, ¿está o no está en la Constitución actual? Yo tengo que pensar que está, digamos. Lo que no está es la posibilidad de mandar al Estado, pero está el derecho, digamos. Y por lo tanto, yo creo que, y con esto termino la idea, y esto era como no una corrección, sino como un complemento a lo que se ha dicho, yo creo que cuando uno habla en términos de derechos, yo creo que es necesario especificar a qué se refiere uno, porque es una palabra que, al usarla políticamente, se puede entender de diversas maneras, y esas diversas maneras tienen implicancias bien concretas que hay que tener a la vista cuando uno usa el término. Muchas gracias, Pablo. Bueno, terminado con esta reflexión de la primera etapa de nuestro primer evento de Tenemos que hablar de educación, vamos a pasar rápidamente a la segunda etapa, que es un elemento muy concreto a los cuales los queremos invitar a participar y a comentar, es el hecho de qué elementos ustedes mantendrían del actual sistema educativo, siempre pensando en el logro y en el desafío de una educación inclusiva para el siglo XXI, ¿ya? Entonces, ¿qué elementos ustedes mantendrían de este sistema educativo que nos permitirían llegar a este objetivo? ¿O qué elementos deberíamos modificar y cambiar sustantivamente para desarrollar y lograr este objetivo? Invitar también a la gente que está comentando en el chat a que puedan responder esta pregunta para que podamos interactuar también con los panelistas de acuerdo a lo que están mencionando a través del chat. Así que dejo la palabra abierta y yo les voy contando qué es lo que se menciona en el chat de acuerdo a este tema también. Gracias, Danilo. Voy a tomarme la palabra. Yo creo que a mí me parece que hay dos aspectos cruciales que creo que debiéramos mantener. Lo primero es la provisión mixta, que ha permitido, a mi juicio, que tengamos diversidad de proyectos educativos y a mi juicio, y como lo decía en el planteamiento anterior, para mí una educación de calidad integral sí o sí tiene que ser diversa y por lo tanto me parece que el sistema de provisión mixta es un aspecto crucial y sin dejar de lado ninguna de las diferentes modalidades que hoy día tenemos y por lo tanto lo que decía Manuel respecto a la educación particular pagada claramente debe ser atendida sin discriminación alguna. Y otro aspecto que a mí me parece también fundamental dentro de la educación que tenemos hoy día, de nuestro sistema educacional, es la larga trayectoria que tenemos con el currículum. Sabemos que el currículum ha sido abultado, las últimas reformas que han sido bastante amplias, a mi juicio lo han mejorado bastante, y por lo tanto yo creo que ese currículum nacional dictado por el Ministerio de Educación, con una institucionalidad que permite que no existan vaivenes políticos gracias al Consejo Nacional de Educación, y eso acompañado con la libertad y el respeto a la autonomía de los proyectos educativos en definir sus propios planes de estudio, me parece que es una combinación adecuada. Así que, en resumen, mantendría el sistema de provisión mixta y el currículum nacional con la libertad para establecer los planes de estudio propios del establecimiento. Gracias. ¿Alguien más le gustaría seguir con esta reflexión, Sandra? Yo, bueno, comparto como parcialmente lo de provisión mixta, más bien hablaría de pluralidad de los proyectos educativos también, la necesidad de que existan diversos proyectos educativos para que las familias, además, efectivamente puedan elegir. A mí me faltó algo en la reflexión anterior que quiero referirlo, que no se me olvide, la importancia de la comunidad, porque el colegio se construye en comunidad. Es imposible que tú pienses en solo un niño, en solo un estudiante, fuera de su familia, o que no incluyas a un agente importantísimo en la reflexión, que es el rol de los profesores y los educadores. Entonces, yo creo que eso hay que ponerlo sobre la mesa también respecto de si queremos una educación inclusiva,
también la formación inicial de los profesores tiene que tener esa estructura para que ellos puedan atender también la diversidad de necesidades del tipo que sea. Entonces ahí me aprovecho de vincular con la importancia de la formación inicial docente para que estos profesores en el fondo puedan fortalecerse también ellos. Nosotros hablábamos la otra vez en otro conversatorio acerca de que un profesor de matemática le guste la música, por ejemplo, o un profesor de educación física escriba poesía. O sea, si queremos que haya inclusión, diversidad, los profesores también puedan desarrollarse íntegramente. Eso por un lado. Y en segundo lugar, el tema de que se pague por subvención, nosotros creemos que es súper importante que eso cambie, porque para los colegios subvencionados se genera un conflicto mayor, sobre todo cuando tenemos niños con necesidades educativas especiales también, o necesidad educativa transitoria o permanente, que se pague por subvención o por asistencia, se genera un problema. Eso. Muchas gracias, Sandra. Mira, Yo quisiera... Manuel, adelante. Gracias. Yo diría también, oye, de que yo creo que vamos bien encaminados en este ámbito de la educación inclusiva. O sea, creo que el DUA y después el último reglamento que tenemos de evaluación van bien encaminados, pero yo diría que hay que acelerar un poco más. Yo diría que cómo somos capaces de pasar de este enfoque homogeneizador que tenemos hoy día hacia un enfoque donde no se teme, no se tiene temor a la heterogeneidad, a la diversidad que existe, donde pasamos de un modelo que está centrado en el déficit, en la categorización, a un modelo que esté centrado en la diversificación de la enseñanza, por ejemplo. Un modelo que está orientado hoy día a la normalización y a la asimilación, que pudiera pasar a un modelo de comprensión compleja de lo que es construir esa diferenciación. Transitemos de esta educación y mercado que hoy día tenemos, que se clarifica cuando se habla del capital humano, a una adecuación hacia la democracia, un enfoque que esté basado en la igualdad de oportunidades, en acceso, en permanencia, en egreso para una vida plena y autónoma de los chiquillos. En definitiva, que pasemos un enfoque de derecho humano para una educación para todos y todas. Yo creo que esa es como la tarea que tenemos que hoy día las comunidades educativas seguir, yo diría, tomando este rol protagónico que hemos ido tomando y que nos ha hecho ser más responsables con nosotros mismos y no esperar la instrucción desde la autoridad. Y lo otro es el trabajo colaborativo en redes de los colegios. Yo creo que es vital que los colegios comencemos a abrirnos y que comencemos a ver la experiencia del otro colegio, a ver la experiencia de los otros colegas, porque de esa manera vamos construyendo esta comunidad nacional. No podemos seguir aislados como hasta el día de hoy hemos estado todos los colegios. Yo creo que este paso nos va a permitir entonces acelerar este proceso de ser colegio y en educación inclusiva en nuestro país, porque eso nos va a llevar definitivamente a lo que aspiramos, a una sociedad que también sea así, pues, inclusiva. Muchas gracias, Manuel. Verónica, ¿tú querías comentar? Sí. Si tomamos como principio el de la educación inclusiva, que es un proceso y que es un derecho, y consideramos lo que propone Pablo, de que el derecho al deber preferente sea de los padres, pongamos eso más en tensión, y pensemos que en realidad le dejamos la educación a los padres, o la prioridad de la educación a los padres. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Hay padres que tienen más capacidades porque han tenido más herramientas, más background, más experiencia, y entonces ahí en el fondo estás depositando el futuro de Chile en manos del capital cultural de la familia. Por otra parte, ¿qué pasa si es que solamente pensamos y entiendo que en este panel no pensamos eso, pero que si pensáramos, porque así lo medimos, porque así está la arquitectura del país, de que lo que más importa es la calidad de la educación entendida como rendimiento en una prueba estandarizada como es el CIMSE. Hoy día hemos avanzado, ¿cierto?, en indicadores de desarrollo personal y social, pero que cada uno solo vale el 3,3%, etcétera, y que en realidad sí esa discusión está pendiente, porque yo misma he hecho análisis del CIMSE y sobre un 70%, dependiendo del año, de los resultados de rendimiento, por ejemplo, en matemática de los niños, se explica por el nivel socioeconómico
de las familias, aun cuando le incluyas muchas otras cosas. Aún así, el ambiente escolar, la convivencia escolar hace una diferencia y permite explicar un porcentaje de varianza por sobre. Pero entonces, me vuelvo a la pregunta, ¿qué pasa si solamente ponemos lo cognitivo o el rendimiento en una prueba estandarizada como norte? Y aquí esto es muy importante. Lo que pasa es que las escuelas empiezan a generar estrategias activas para deshacerse de los estudiantes que no van a lograr en un análisis más costo efectivo, que no van a lograr esos aprendizajes rápidamente, sobre todo en un sistema de altas consecuencias como tenemos hoy día después de la ley SAC, en el cual las escuelas, como ustedes saben, pueden cerrar si es que después de 4 años, estando en el nivel insuficiente, no logran subir, pero incluso con la amenaza del cierre, con la amenaza de los incentivos del sistema castigo. Entonces, desde ahí, y eso incluye a los estudiantes con discapacidad, pero también a los estudiantes pobres, también a los estudiantes, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros desde el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva hemos definido como nudos críticos para avanzar en una educación inclusiva, por una parte, avanzar desde una lógica de integración a una de inclusión. La integración es, como decía Manuel, pensarse al niño desde el déficit, desde lo que no tiene la familia, sino traspasar a el valor, no solo el valorar, reconocer, sino aprender a vivir con la diversidad. Y eso, en términos de pasar a una lógica de inclusión, es muy importante en relación a las garantías y a quién financia. Y entonces el segundo nudo crítico que nosotros hemos identificado es el sistema de financiamiento, y ahí concordamos con Sandra, en el sentido de que el financiamiento no basal que tiene el sistema de educación escolar chileno y que genera la competencia por la vía del voucher, el subsidio a la demanda, lo que hace es fortalecer y hacer perdurar estas estrategias activas que tienen las escuelas para tratar de deshacerse y que lo tomen otras escuelas, y entonces ahí se va transformando en lo que algunos han llamado la guetización del sistema escolar chileno, que por suerte el sistema SAE con la ley de inclusión lo ha ido cambiando, pero en realidad hace poco conversaba con un investigador del CIE y me decía, ya, pero eso en realidad va a ocurrir, piensa que esos niños son en realidad los de pre-kinder desde hace algunos años, donde se produce la mayor cantidad de solicitud de matrícula. Después ya no cambia tanto. Entonces, estamos hablando de que todavía falta una década para que nuestras escuelas sean diversas. Y lo que tenemos hoy día son todavía un sistema altamente segregado con condiciones desiguales para la escuela. Si yo tuviera que cambiar, entonces cambiaría el sistema de financiamiento, la lógica de rendición de cuentas basada en un CIMSE con altas consecuencias, la lógica de integración, pasarla porque está muy basada en apoyar, digamos, a los estudiantes que hay que incluir, llámese discapacidad o inmigrantes o pobres, a través de dobles, triples subvenciones. Entonces hay un problema ahí que terminamos también catalogando, etiquetando y discriminando a los propios estudiantes. Y en relación al currículum, creo que sí hay que hacer una revisión, no se ha podido hacer en ninguno de los gobiernos anteriores. La alta cobertura y la cantidad de jornadas que tienen, quizá la jornada escolar completa también, pero ahí yo creo que el problema es, en realidad, el CIMSE con altas consecuencias, porque si no tuviéramos eso, probablemente las escuelas harían lo que hacían al principio, más música, más taller, más arte, pero hoy día lo que hacen es reforzamiento del CIMSE, por sobre todo. En relación a la provisión mixta, yo también pienso que sí es posible mantener un sistema de provisión mixto. El punto está en la proporción de escuelas públicas que reciben subvención del Estado y el trato igual y las condiciones iguales para ellas. Gracias, Verónica. Pablo, Andrés, si gustan ir cerrando. Yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo con lo que se ha dicho. Yo creo que en términos generales uno podrá hacer matices más, matices menos, pero estamos todos conscientes de que es necesario tener la capacidad como sociedad de proveer a las personas, a los niños, a los jóvenes, la oportunidad de acceder a la educación, ya sea esta pública o privada, en el entendido, y acá creo que lo decía Manuel, si no me equivoco, entendió que también la educación particular tiene sus propios desafíos, digamos. Sin duda alguna que, bueno, esta es mi opinión al menos,
los más vulnerables son los que tienen que tener una preferencia, digamos, pero también yo creo que pueden haber vulnerabilidades medias escondidas también en los colegios particulares, y eso yo creo que es algo que no podemos desatender, y por lo tanto, pensar en la integralidad de un sistema de educación requiere no solamente fijarse en la calidad jurídica de la institución que provee la educación, sino principalmente en la calidad, o digamos, la condición de vulnerabilidad en la que pueden estar muchos niños, incluso la comunidad como todo. Así que simplemente me sumo a eso y hago el punto respecto a lo importante de Muchas este gracias, sistema Pablo. mixto, digamos. Andrés. Sí, y Sebastián que dijo lo que querría conservar, pero no ha llegado todavía a lo que querría cambiar, así que después de mí volvemos a Sebastián. Yo concuerdo con todo lo que se ha dicho, voy a simplemente reforzar la lista de los 3 principales problemas, a mi juicio, que vamos a abordar. El primero, estoy de acuerdo que el sistema de financiamiento es un sistema que crea demasiados incentivos perversos. Estaba pensando en particular en el hecho de que los niños diagnosticados con necesidades educativas especiales tienen una subvención mucho más alta que el niño no diagnosticado. Entonces, a ver, no puede entender el principio de que educar a ese niño es más caro que educar al niño que no tiene esa condición, pero este sistema en que cada niño tiene su propio financiamiento, por así decirlo, con respecto a sus características de lo que fuera, es un sistema muy contrario a un concepto de inclusión como el que Verónica bien describía. Entonces yo creo que tenemos que avanzar en un sistema de financiamiento mucho más parecido a un financiamiento basal. Y aquí se abre una segunda pregunta, si realmente queremos reforzar el sector de la educación estatal, si acaso esta regla que viene en la época de la dictadura de un financiamiento igualitario para educaciones particulares, para escuelas particulares subvencionadas y estatales, es una regla justa. Anteriormente no era así, durante la mayor parte del siglo XX, final del siglo XX, los niños en educación estatal recibían el doble de la asignación que un niño en la escuela particular. Y uno podría hacer el argumento, como se hizo en su momento con el SAE, de que las escuelas estatales, las de servicios locales de educación, digamos, están en tal condición crítica que sin una inyección de fondos especiales no van a salir nunca de su estado y van a seguir perdiendo matrícula hasta que se hagan completamente irrelevantes y deje de haber en Chile educación estatal, que yo creo que es un escenario que nadie quiere. Dicho eso, me parece importante igual mantener el financiamiento a la educación particular subvencionada por lo que aquí se dijo, porque la posibilidad de elegir de los padres depende de que hayan distintos proyectos y esos proyectos en general están más asociados con la iniciativa privada que con la iniciativa pública, a pesar de que yo creo que se va a producir una discusión en el proceso constituyente sobre si acaso no sería posible que escuelas públicas generaran una diversidad de oferta y por lo tanto el derecho de los padres a elegir estuviera restringido, como ocurre en muchos países, solamente a la oferta pública y no a la oferta pública y la oferta privada, entendiendo que la oferta pública genera esta diversidad de proyectos entre los cuales los padres pueden elegir. Pero eso es simplemente un paréntesis porque yo creo que la discusión constitucional va a ser muy álgida en estos puntos. Entonces, ese financiamiento. Segundo, esto de que los colegios particulares pagados sean un sistema aparte, una especie de isla, me parece que es realmente a esta altura impresentable. Entre otras cosas por lo que aquí se afirmó, que al final la élite es aquella que se forma en esos colegios y es la que después termina conduciendo el país. Entonces, un sistema en que la élite no le interesa lo que ocurre con la educación particular subvencionada, lo que ocurre con la educación estatal, es un sistema en que la élite está constituyentemente desconectada de lo que ocurre en el país. No voy a entrar a la discusión sobre el plebiscito y las 3 comunes, qué sé yo, pero los puntos de contacto me parece que están ahí obviamente planteados. Y el tercer tema es que yo a esta altura todavía no entiendo por qué nosotros organizamos la escolaridad sobre la base de la edad de los niños. Esto me recuerda una crítica que yo siempre hago con los deportes de contacto. Los deportes de contacto se agrupan a los niños por el curso en que están, pero uno sabe que en un curso, digamos, de octavo básico, hay niños que miden 1,80 m y hay niños que miden 1,40 m, y todos juegan al mismo equipo. ¿No? Eso en rugby es criminal. Entonces, en rugby, como en box, lo que prima es el peso del niño, no la edad. Y nosotros todavía seguimos, igual que en el siglo XIX, organizando la escolaridad sobre la base de la edad, que es un criterio completamente artificial y que no reconoce para nada las condiciones de aprendizaje de los niños. Esto solamente para señalar un ejemplo de cómo nuestro sistema educacional, a propósito de lo que decía el rector Santander sobre competencia del siglo XXI y transformación, está totalmente preso de ciertas
recetas de estructura y de organización, que además incluyen el currículum, por supuesto, esta cosa de los currículums sectoriales, la imposibilidad de hacer trabajo interdisciplinario, todo eso, que vienen de otra época y que habría que romper, y el sistema escolar tiene una inercia brutal que hace que eso sea realmente imposible de romper. Muchas gracias, Andrés. Sebastián, fuiste interpelado. No sé si quieres finalizar y terminamos contigo. Feliz. Sí, efectivamente, parece que escuché la mitad de la pregunta, así que respondí la mitad. Con respecto a lo que a mí me gustaría cambiar, la verdad es que a mí me gustaría, y un poco tomando también el punto de Andrés, que nos decía que la subvención no necesariamente debería ser igual entre los colegios municipales versus los subvencionados, y como antiguamente había una cierta intención de marcar una subvención mayor, un subsidio mayor en una de las dos. Bueno, yo creo que hoy día la subvención, si bien la subvención está establecida por alumnos, si uno empieza a sumar las diferentes aportes fiscales, uno se puede dar cuenta que hoy día ciertos establecimientos, en este caso los municipales o los servicios locales de educación, tienen, al final de cuentas, más recursos que los propios subvencionados. Y yo creo que eso, a mi juicio, cuando uno pone el centro realmente a los estudiantes, independientemente en qué modalidad se estudie, yo creo que uno debiera tomar ahí una orientación de política de que a igual niño debiéramos darle una misma subvención independientemente en qué colegio o en qué establecimiento educacional se eduque. Yo creo que deberíamos apuntar para allá. Y la verdad es que para mí el trabajo que hace un colegio particular subvencionado versus un municipal, para mí son ambos bienes públicos y yo creo que no deberían tener ninguna discriminación. Y respecto a que los colegios particulares pagados no tienen, la verdad es que están como absolutamente libres. La verdad que no, o sea, en resumen, tenemos un currículum nacional en el cual eso establece ciertas directrices que son bastante elevadas en todos los establecimientos educacionales. Entonces, por lo tanto, no están tan libres como quizás algunos quisieran. Personalmente, yo creo que en realidad el Estado debiera hacer el esfuerzo. ¿Y qué cosa yo creo que es fundamental hoy día cambiar del sistema? O sea, es eliminar la burocracia que hoy día está ahogando a los establecimientos educacionales, quitándole la autonomía, quitándole el tiempo a los directores, a los profesores. Hemos formado un Estado con mucha institucionalidad, con muchas directrices, con muchos decretos, etcétera, y hemos llegado a que el tiempo de los directores hoy día está en llenar papeles y no necesariamente en el liderazgo educativo que están llamados a ser. Y por lo tanto, yo me quedo con esa idea que me encantaría cambiar. Se han hecho esfuerzos, pero no suficientes. Muchas gracias, Sebastián. Entonces, bueno, para ir cerrando, interesante los elementos que se han estado discutiendo, muchos de ellos discutiéndose desde hace ya bastante tiempo, todo lo que es el proceso de financiamiento de la educación escolar. Yo recuerdo a lo menos 3 iniciativas legales que se pusieron en tabla para poder modificar y que no han tenido un avance necesario para poder modificar. La reflexión y el debate que se desarrolla frente al rol que cumplen también las escuelas particulares pagadas. Recordaba uno de los estudios que mencionaba que el 50% de los grandes gerentes de empresas nacionales proviene de solo 5 escuelas, y esas 5 escuelas son precisamente particulares pagadas. Entonces, mucha de la discusión que hoy día estamos dando hace referencia a este proceso, la educación mixta, que ha sido un pilar desde la construcción del Estado-Nación en Chile, y que prácticamente ya no tiene duda al respecto. Pero Jaime acá nos va a entregar una síntesis mayor de todo el proceso y el desarrollo que se reflexionó en esta segunda etapa. Jaime. Sí, bueno, es muy interesante la conversación, se pueden ver los puntos de encuentro y claramente las diferencias entre las personas invitadas. Voy a tratar de hacer un espejo de lo que escuché y bueno, si se me queda algo bajo en el tintero me dicen al final y pueden agregar si es que me falta algo. Dentro de las cosas que mencionaban para mantener, obviamente, el tema de la provisión mixta, pública y privada, parece una cosa importante de mantener en el sistema educativo chileno.
Y interesante como Sandra lo refrasea también como diversidad de proyectos educativos. Y ahí me parece interesante entonces hacer el doble clic de decir que la diversidad no solo está entre lo público y lo privado, sino que al interior de lo privado y también al interior de lo público. Que la educación pública no es una sola, también es bien diversa. Lo otro interesante es que hay como la necesidad de mantener un currículum nacional que estable en el tiempo y que da un marco general y global a todo el sistema, parece algo importante, pero que al mismo tiempo tiene que conjugarse con la posibilidad de desarrollar iniciativas y planes propios en los distintos proyectos educativos. Y esto lo ligo claramente a esta idea de diversidad, ¿no? De diversidad de proyectos educativos públicos y de diversidad de proyectos educativos privados. Y con respecto a lo que cambiar, acá yo tengo un enorme listado. Voy a ir mencionando la necesidad de forjar una educación más para la democracia, de relevar más el enfoque de derechos humanos, de pasar en forma definitiva de un enfoque heterogéneo a un enfoque más heterogéneo que homogéneo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, entender la diversidad de formas de aprender que tienen los estudiantes y que el sistema educativo y los colegios se hagan cargo de eso. Después, el cuestionamiento al excesivo foco en el CIMSE como método principal de evaluación y de indicador de resultados educativos, y esto que tenga una excesiva rendición de cuentas con consecuencia genera efectos negativos y procesos de exclusión en los colegios, y cómo poder cuestionar eso parece importante. El cambio al sistema de financiamiento, ahí hay puntos divergentes entre los invitados, de la forma de cambiarlo, de si la educación pública debiera o no tener un financiamiento distinto o adicional a la educación particular subvencionada, de si tiene que estar enfocada en la demanda o en la oferta a través de aportes basales. Yo creo que esa va a ser una discusión tremendamente importante, y para efectos de la educación inclusiva, el cambio del sistema de financiamiento sí importa, porque obviamente que hay una forma de financiar los programas de integración escolar, por ejemplo, en Chile, y esa forma de financiamiento, digámoslo así, pone límites o establece ciertas formas de entender los procesos de integración escolar. Bueno, no voy a entrar en detalle ahí, pero ahí hay un tema bastante relevante de analizar en términos de financiamiento e inclusión. Otra idea es la importancia de la comunidad educativa, en el sentido de relevar la importancia del concepto de comunidad y de la participación de los distintos actores como un desafío pendiente de la educación chilena. Se ha reforzado bastante esto a través de bastantes leyes, mecanismos, programas, iniciativas, etcétera, pero parece que faltará más todavía esto de relevar la importancia de la participación al interior de las comunidades escolares, y el trabajo colaborativo. Y para terminar, dos ideas, también la importancia de hacerse cargo de los procesos burocráticos y de simplificarlos, que todavía es un desafío pendiente. Y lo último, que tal vez engloba muchas de las ideas o los aspectos que cambiar, esta idea de poder tener un sistema educativo más integrado y más conectado entre sí. O sea, la idea de un sistema educativo. Esto de que como el mundo de los colegios particulares pagados, el 8% de la matrícula puede conectarse también con el mundo de lo público y lo particular subvencionado, y que también ese espacio del 92% de la matrícula pueda haber más intercambio, más trabajo en red e iniciativas conjuntas, no entender las escuelas como parcelas, sino que como nodos conectados con otros, ¿no? A mí me parece que eso puede ser súper interesante de poder visualizar, y a mí me parece, y esto no apareció en los panelistas, pero me parece que la nueva educación pública y los servicios locales de educación, este proceso de construcción de la nueva educación pública puede ser un espacio interesante para generar conexión, donde el servicio local no solo, obviamente se hace cargo de sus escuelas públicas, pero también ese espacio de integración de los privados en el territorio. Y entonces ahí hay un desafío interesante de pensar, de cómo pensamos la educación en forma territorial y conectada, y donde las barreras público-privado se van, no desaparecen, pero se hacen más difusas. Eso. Muchas gracias, Jaime. Bueno, para finalizar este encuentro, primero que nada dejarlos invitados para que el próximo jueves 12 a las 11 de la mañana estaremos desarrollando un nuevo encuentro emblemático con equipos directivos
en la cual estaremos trabajando y discutiendo también sobre su rol, sobre el liderazgo pedagógico que tan necesario es en nuestras comunidades educativas. Así que los invitamos a conectarse nuevamente este jueves a través de las redes sociales de Vigilucar y de Acción Colectiva, porque estaremos trabajando y debatiendo sobre este tema. Agradecerles a los invitados e invitadas, a Sandra, a Verónica, a Manuel, a Pablo, a Sebastián y a Andrés por este espacio de debate, de discusión, en un proceso que estamos desarrollando en boga también de un contexto de pandemia, un contexto de cambio de nuestro país y que en la cual nosotros como Acción Colectiva creemos que es fundamental poder desarrollar y establecer a la educación como uno de los pilares fundamentales para la construcción de una sociedad. Agradecer también a quienes estuvieron activamente en el chat comentando cada una de sus intervenciones. Tenemos gente de México, de Ecuador, de Colombia, que estuvieron ahí activamente comentando en el chat, así que invitarlos e invitarlas para que puedan participar de otras instancias que estaremos gestionando como Acción Colectiva a través de Tenemos que hablar de educación. Eso, nada más que agregar. Muchas gracias por esta jornada y que tengan una muy buena tarde. Adiós. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao, que estén muy bien. Gracias. Chao, gracias.